En este video quiero darle respuesta a algunas de las inquietudes que ustedes me dejaron en los comentarios en el último en vivo que hice hablando sobre por qué los Elohim no ascienden. Vivieron un proceso de desconexión espiritual que no les permite vivir el mismo proceso de ascenso que sí tienen las humanidades naturales y que no han perdido su condición. Así que seleccioné las preguntas más interesantes sobre todas estas razas, sobre este origen de la oscuridad, para darle una respuesta aquí con ustedes, que por supuesto no es la verdad absoluta, pero nos puede ayudar a seguir profundizando en estos temas. Y vamos con la primera. Si Yaldabaoth fue una memoria o un egregor, ¿cómo es que lo metieron en una nave? Yo creo que fue más que eso, carne y máquina, es lo que entiendo cada vez que leo el apócrifo de Juan. Bueno, lo que entiendo de todo esto es en el momento donde Sofía coloca a Yaldabaoth en una nube. Claro, aquí hemos interpretado en varias ocasiones en textos antiguos que cuando se refiere a nube es más bien una nave, porque claro, en una nube no se puede estar. Pero el libro secreto de Juan en este punto está hablando de otra cosa. Acá tengo el documento y vamos a buscar precisamente esa parte donde se habla de la nube. Aquí está. Cuando Sofía, esto es en el capítulo 6, cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo, al que llaman la madre de los vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Bueno, aquí hay varias cosas que recalcar. No es que Sofía lo haya montado en una nube o en una nave. El texto es muy claro cuando dice lo rodeó con una nube brillante. Entonces vamos a entender por qué el libro secreto de Juan son símbolos, no es literalidad. Son símbolos que invitan a la interpretación, son símbolos que grafican algo que sucedió hace miles de millones de años en el pasado. No te habla del detalle exacto de cómo fue ni en qué tiempo fue. No, te hablan estos símbolos para que tú te hagas una idea de lo que ocurrió y de esa forma interpretes y puedas sacar una enseñanza de todo lo que ocurrió en esas humanidades en el pasado, sacar una enseñanza para que las humanidades al futuro aprendan y no vuelvan a repetir el error. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando Sofía se da cuenta de lo que había producido, se dio cuenta que era imperfecto, ¿no? Aquí le coloco unos símbolos, una serpiente con rostro de león, ojos como relámpagos centellantes, y estos símbolos describen la característica del error. Serpiente, reptil, bastante hostil, bastante básico, instintivo, rastrero. Miren las características del error que cometió Sofía. El rostro de un león es un depredador carnívoro que no sacia su apetito, es bastante, actúa con bastante fiereza. Miren las características, estoy analizando las características que tienen estos animales, no es porque los animales sean malos, la serpiente y el león, sino es para que se entienda las condiciones del error que cometió Sofía. Y los relámpagos centellantes también puede hacer una referencia a esa falsa luz que contenía ese acto que cometió Sofía. Entonces dice que cuando esta humanidad, Sofía es una humanidad, no una mujer, cuando esta humanidad vio lo que había hecho, lo que había producido, lo arrojó lejos de sí, es decir, tomó el error y lo tiró por allá. O sea, una acción como de esconderlo, de separarse de él, fuera de aquel reino, del reino de Sofía, para que ninguno de los inmortales lo viera. O sea, para que nadie lo viera, lo que hace Sofía con el error es lo lanza, lo tira por allá, lo aleja. Recuerden, símbolos. Estoy hablando en términos para que se entienda lo que el libro de Juan está describiendo. Pero no es que haya sucedido literalmente así que Sofía cogió el muñequito y lo tiró por allá. No, no fue así. Esto es una representación. Entonces, para que nadie lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Es decir, se avergonzó la humanidad de Sofía del error que había cometido. Entonces lo primero que hace es alejarse del error para que nadie se diera cuenta de lo que había hecho. Y además de eso, lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube para que nadie lo viera. Entonces, ¿qué es rodearlo con una nube brillante? Aquí es donde viene el símbolo. No es que lo montó en una nube. Aquí no es una referencia a una nave, como por ejemplo la nube de Yahvé en el Antiguo Testamento. No, la nube brillante es el símbolo para entender
cómo Sofía esconde el error detrás de algo que, bueno, lo intentaba mostrar como algo positivo. Por ejemplo, cuando usted comete un error, usted lo justifica. Aquí lo que está haciendo Sofía es justificar el error. Lo rodea de una nube brillante para que no se vea tan mal. Entonces usted comete un error y usted lo justifica. No, es que sí, me equivoqué, pero es que me pasó por esto, fue culpa de otra persona, ese día no estaba tan bien, yo no sabía. Es decir, uno comienza una justificación y rodeamos el error de una nube brillante para que no se vea tan negativo y cuando la gente lo vea dice, bueno, sí, sí, tiene razón, no es tan mal lo que hizo. Entonces puso en el centro de la nube el error. Entonces, rodeado de toda esa justificación estaba Yaldabaoth. Para que de esa forma, pues Sofía no se avergonzara tanto de lo que había hecho. Y es un comportamiento que nosotros aprendimos en esta humanidad terrestre. ¿Cuál es el comportamiento? A esconder precisamente el error. Nosotros nos equivocamos y justificamos. Escondemos las cosas, que nadie se dé cuenta, que nadie mire nuestro error. Entonces rodeamos en el símbolo con esa nube brillante para que se vea menos feo ese error. Eso sí, para juzgar el error del otro, pues ahí sí somos rápidos, pero para esconder el nuestro somos astutos. Entonces eso es lo que hizo Sofía y es un comportamiento que también heredamos nosotros. Eso es lo que significa que Sofía haya colocado a Yaldabaoth o lo haya rodeado de una nube brillante. No es una nave. Yaldabaoth es el error, es una memoria, es un pensamiento, es un egregor, es una niebla densa, una energía, una memoria de pensamiento que contaminó las mentes de esas humanidades que cometían estos errores. Y este error estaba ligado a un proceso de la reproducción, que ya lo hemos hablado en otros videos. Entonces, ese es el punto. No es una nave, es una justificación, es el símbolo de lo que hizo Sofía para esconder su error. Otra pregunta. O sea, los Anunnakis y los demás dioses son descendencia de Yaldabaoth, tal cual. Yaldabaoth es el padre, es el origen, es la memoria oscura que dio origen a todas las degradaciones humanas o de las humanidades que se vieron contaminadas con ese mismo pensamiento oscuro. Entonces las humanidades que tuvieron ese pensamiento oscuro se degradaron sus cuerpos y así, bueno, comenzaron a tener esos aspectos. De hecho, aquí en el mismo libro, aquí lo tenemos, ¿no? Yaldabaoth, en el capítulo 7, Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre, es decir, el poder de la luz, el poder de expandirse, heredó esas condiciones por ser hijo de una de las primeras humanidades, ¿no? En el tiempo de hierro. Era fuerte Yaldabaoth y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Entonces produjo sus propias autoridades y vemos que tiene los nombres de los demonios o los Elohim que influyeron en culturas terrestres. Bueno, aquí está Atot, por ejemplo, Kalila Umbri, Armas, Yabel, Caín, Abel, Armupiel, Melcher Adonín, Belias, Shaklas, está Samael, está Sabaoth. Bueno, usted va a ver los nombres de estas entidades que menciona el libro secreto de Juan, que son los descendientes de Yaldabaoth, y usted lo compara con los Elohim de las culturas en este planeta y va a ver que hay varios nombres que coinciden. Por lo tanto, sí, los Anunnaki y los falsos dioses del pasado son los hijos o los descendientes de Yaldabaoth. En base a lo que dices, debe entenderse entonces que efectivamente cargamos con un pecado original del que no tenemos conciencia y por el que sin embargo debemos pagar por cientos o miles de encarnaciones. Bueno, esto no es correcto. Hablar de pecado original es, bueno, es un término que suena como religioso. Sin embargo, hay un error que estamos depurando, pero aquí dices, no tenemos conciencia. Bueno, quizás no lo recordamos, efectivamente, no tenemos esa memoria lúcida, pero en el momento que se cometió ese error, sí fuimos conscientes de lo que estábamos haciendo. Y debemos depurarlo porque lo hicimos. Es decir, el que tú no te acuerdes de algo negativo que hiciste, no te exime de las consecuencias, que era lo que yo explicaba también en ese video o en ese en vivo de los Elohim. Recordemos esto que tenemos por acá, que es lo que pasó, ¿no? En la cuarta humanidad, en el tiempo de Elelet, en la humanidad de Sofía. Ahí es donde se genera la desviación. La humanidad de Sofía tomó dos caminos. Uno es la rebelión total que desembocó en lo que es Yaldabaoth, lo que venimos hablando ahora, y de Yaldabaoth surgió la rebelión. Razas degradadas como reptilianos, grises, anunnakis, arturianos, bueno, una cantidad de engendros. Pero el otro camino que eligió la humanidad de Sofía es arrepentimiento.
Sofía se arrepiente, una parte, no toda. Entonces aquí vemos los dos caminos. Sin embargo, tanto la humanidad que no se arrepintió, la que continuó en la rebelión, pero también la que se arrepintió, ambas facciones cometieron el mismo error. Solo que unos se sintieron mal por haberlo hecho y otros pues siguieron adelante. Pero ambas partes son culpables de la misma rebelión o del mismo caos o el mal que se generó. Entonces, ¿qué pasa? La parte que no se arrepintió se destruyeron por completo. Son las razas degradadas. Y la parte de Sofía que se arrepintió debe vivir una consecuencia por lo que hizo. Y ahí es donde comenzó el plan para restaurar esa parte de Sofía que se arrepintió. Que de hecho, vamos a leerlo del mismo libro Secreto de Juan para que se entienda todo esto, ¿no? Y de paso respondemos esta otra pregunta que nos dejaron por acá. ¿Y los espíritus de Yaldabaoth son diferentes a la humanidad de Sofía que se arrepintió? ¿Qué pasó con esa humanidad arrepentida? Aquí, en este punto, vamos a darle respuesta a estas dos preguntas. Y tenemos que ir, obviamente, al libro Secreto de Juan, en esa parte donde se refiere a esa parte de Sofía que se arrepintió. Esto está en el capítulo 8. Entonces la madre empezó a moverse de un lado a otro, la madre Sofía. Se dio cuenta de que carecía de algo cuando el brillo de la luz disminuyó, su propia luz, ¿no? Se hizo oscura porque su amante no había colaborado con ella. Esto ya después de que comete el error. Yo dije, Señor, ¿qué significa que ella se moviera de un lado a otro? El Señor se rió y dijo, no supongas que sucedió tal como dijo Moisés sobre las aguas. No, cuando ella reconoció la maldad que había tenido lugar y el robo que su hijo había cometido, se arrepintió. Entonces aquí cuando empieza a hablar de la parte de Sofía que hace una reflexión, se da cuenta de lo que había hecho, se da cuenta que su luz disminuyó y se dio cuenta o reconoció la maldad que había tenido lugar. Y lo que su hijo, es decir, lo que produjo, le había robado, ¿no? La luz que le había robado. Y en ese momento se arrepiente de haber hecho lo que hizo. Aunque en las tinieblas se había olvidado de su ignorancia, es decir, cuando estaba cometiendo el error, ahí sí que no se acordaba de nada, empezó a avergonzarse y a agitarse. Esta agitación es el movimiento de un lado a otro, que es cuando uno está preocupado o arrepentido por una situación que no te deja estar tranquilo, te comienzas a mover de un lado a otro. O duermes intranquilo en la cama, te mueves, te levantas, te acuestas. Ese es el movimiento de intranquilidad. En el símbolo, que es lo que muestra el libro Secreto de Juan, ¿no? El bamboleo, el movimiento de un lado a otro de preocupación, en este caso en el símbolo, por lo que había hecho. El arrogante tomó poder de su madre. El arrogante es la parte de Sofía que no se arrepintió. Era ignorante, pues creía que no existía ningún otro poder excepto su madre. Vio la multitud de ángeles que él había creado y se exaltó a sí mismo por encima de ellos. Cuando la madre se dio cuenta de que esta sombra oscura había nacido imperfectamente, comprendió que su amante no había colaborado con ella. Se arrepintió con muchas lágrimas. O sea, se dio cuenta que no había actuado correctamente según las leyes del espíritu. Y ahí es donde esa parte de la humanidad se arrepiente profundamente y honestamente por lo que hizo. Por eso dice, se arrepiente con muchas lágrimas. Todo el reino de la plenitud del Espíritu Virgen Invisible oyó la plegaria de arrepentimiento y ofreció alabanzas para ella. Y el Espíritu Santo vertió parte de su plenitud sobre ella. Es decir, esa humanidad de Sofía, esa parte, se arrepintió de corazón por lo que había hecho. Fue un arrepentimiento honesto. Sin embargo, el error ya había sido cometido. Pues su amante no había acudido a ella antes, mas ahora sí acudió a ella, atravesando el reino de la plenitud, con el fin de poder restituirle lo que le faltaba a esa parte de la humanidad de Sofía. Ella ascendió no a su propio reino eterno, sino a un lugar, a una posición justo por encima de su hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Esta humanidad de Sofía, toda, comete el error. Descienden en las tinieblas. Una parte que se destruyó, pero otra parte que se arrepintió de corazón. Y en ese momento, al arrepentirse de corazón, atiende el llamado del corazón y se eleva un escalafón por encima de esa dimensión oscura en la que estaba esa otra parte totalmente degradada. Queda un poco por encima. Y ahí es donde en esa posición se comienza a ejecutar un plan para poder rescatar a esa parte que quería salir de esa situación. Ella permanecería en este noveno cielo hasta que restaurase lo que le faltaba. Es decir, ¿qué fue lo que se hizo con esa parte de la humanidad de Sofía que se arrepintió? Se colocó en un lugar por encima de la rebelión, pero por debajo de los reinos eternos. ¿Por qué? Porque aún no tenía la condición para poder volver a esa plenitud. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que depurarse, tenía que permanecer en esa dimensión
hasta que se le devolviese lo que le faltaba. O sea, tenía que ascender, tenía que ganarse esa condición, esa dimensión para restaurarse por completo. Y en eso consistía el plan, ¿no? Devolverla a la luz. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Vamos con esta imagen. Bueno, aquí tenemos lo que son los reinos de las humanidades. Aquí todavía pues no había desviación. Esta es el organigrama de las primeras 4 humanidades. Cuando se da la desviación, es esta imagen que les mostraba por acá, que es lo que va de Sofía en adelante. Entonces, ¿qué pasó? Ya el Davaos se destruyó por completo, ¿no? ¿Y qué pasa con la humanidad de Sofía que se arrepintió? Recuerden que estamos aquí respondiendo estas 2 preguntas. Esta sobre un supuesto pecado original que no somos conscientes y que a pesar de eso pues debemos pagarlo. Y esta sobre qué pasó con los espíritus de Sofía que se arrepintió. ¿Qué pasó con la Sofía que se arrepintió? Entonces, la Sofía que se arrepintió es la Sofía que también cometió el error, pero que al final reflexionó. O sea que produjo un caos, una maldad, unos efectos negativos de los cuales debe haber consecuencias, más allá que se arrepintiera. Es decir, cuando tú te arrepientes, tú te colocas en disposición de contribuir para enmendar el error. Y eso es valioso. ¿Qué fue lo que no hizo la otra parte? La otra parte se dijo, bueno, cometí el error y no importa, para adelante, yo sigo haciendo lo que me da la gana. Esa es la otra postura. Entonces, esta parte que se arrepintió está en disposición de enmendar el error. ¿Y qué es lo que hace la luz? Eleva a esta humanidad en una posición por encima de la rebelión, pero por debajo de este reino eterno, para que pueda depurarse y para que pueda recuperar su plenitud. Entonces, ¿qué se hace con esos espíritus que estaban atrapados, ¿no?, en esa dimensión de Yaldabaoth, en esa dimensión del caos, pero que se habían arrepentido? Ya lo veíamos en ese mismo en vivo. La luz le quita el poder a Yaldabaoth, le quita los espíritus a Yaldabaoth y los coloca dentro de Adán. ¿Y qué es el Adán? La raza humana que Yaldabaoth manipuló o copió a nivel físico de los rasgos que habían visto de la imagen del hombre perfecto que se les mostró en el agua, ¿no?, en el símbolo, en el reino del primer gobernante se les mostró la imagen del hombre perfecto y ellos copiaron esos rasgos y lo llevaron a la dimensión física. Así es como se crea el cuerpo del Adán. Solo crearon el cuerpo. Entonces, como el cuerpo no se movía, dice este texto, lo que hace la luz es tomar estos espíritus que estaban apresados, pero que querían corregir, que querían enmendar su error, que querían depurarse, y los encarna en los cuerpos adámicos. Y se insufla el espíritu y el cuerpo se levanta. Y el cuerpo se levanta más poderoso que los gobernantes. ¿Por qué? Porque contiene el espíritu luz. Entonces, en la dimensión del humano Adán se encarnaron los espíritus arrepentidos de Sofía, o una gran parte de ellos, porque no voy a decir que todos, porque no sabemos exactamente cómo ocurrió. Pero se encarnaron muchos de esos espíritus en la dimensión del Adán. ¿Para qué? Para que precisamente el Adán en ese proceso de ascenso pudiese depurar esos espíritus del error cometido. Claro, los espíritus luz, cuando encarnan en cuerpos físicos, pierden la conciencia, no recuerdan, porque encarnan en una dimensión física donde tienen que comenzar a vivir un proceso de aprendizaje. Y eso es lo que sucede, por eso no nos acordamos de ese, entre comillas, pecado original, que bueno, realmente no es un pecado original. No recordamos, pero aunque no recordemos, estamos aquí viviendo esta experiencia física como resultado de aquel error cometido en el pasado. O sea que, aunque no seamos conscientes, debemos depurar algo de lo cual somos responsables. No es como que, bueno, pobrecitos nosotros que no nos acordamos y tenemos que pagar eso, lástima por nosotros. No, no funciona así. Estamos aquí porque somos responsables y decidimos en ese arrepentimiento corregir el error y se nos está dando la oportunidad. Esto es la oportunidad de poder ascender. Esto es la oportunidad de volver a la luz. Incluso debemos estar agradecidos que tenemos esa oportunidad. No así la rebelión, la parte de Sofía que no se arrepintió, que miren en lo que terminaron, ¿no? En reptilianos, draconianos, humanoides que no tienen espíritu y no tienen la posibilidad de ascender. Ya la perdieron hace mucho tiempo. Y eso es lo que terminó pasando con la humanidad de Sofía, que sí se arrepintió. Una pregunta, ¿estos Elohim están ocultos o están en cuerpos parecidos a humanos? ¿Tomaron unos cuerpos sin almas para poder gobernar? Bueno, las dos cosas. Están ocultos bajo tierra y algunos han posesado algunos cuerpos parecidos a humanos para gobernar a través de ellos. Son exactamente las dos cosas. Vamos con esta pregunta que tenemos por acá. Entonces, ¿Dios Padre no es omnisciente
no es omnipresente, omnipotente, no sabe el futuro. Entonces, ¿por qué permite y dejó que pasara lo que ha pasado? Y si Yaldabaoth o Yahvé o Jehová no es el Padre, ¿por qué no le hacen frente y lo eliminan ya? ¿Por qué? ¿Acaso Dios Padre se complace en la muerte, en el sufrimiento, en la mentira? Si Él tiene el poder de erradicar lo malo, ¿por qué esperar o dejar que se repita lo mismo? Pobreza, muerte, sufrimiento, ignorancia. Bueno, esta es la pregunta normal que ya he respondido tantas veces aquí en el canal sobre por qué la luz o Dios no interviene para acabar con la maldad. Y coloco estas imágenes para que se entienda lo que voy a decir. El concepto que nosotros tenemos de Dios viene derivado de lo que estos señores, de lo que estos falsos dioses le enseñaron a la humanidad. Nosotros creemos que Dios es alguien, que es un señor con emociones, que es como si fuese un padre humano que ve que su hijo está sufriendo e interviene para que no sufra. Y no es así. Nosotros tenemos un concepto, una idea totalmente errada de lo que es la fuente creadora. No es alguien con emociones, no es alguien al que tú le reces y te va a cumplir tu rezo. Claro, es algo que es difícil de comprender ahora porque nosotros somos emocionales. A nosotros nos da tristeza el sufrimiento, los conflictos, pero esas situaciones, esas dimensiones de oscuridad fueron creadas por las mismas humanidades que se desviaron. Esto no es original de la creación. En la memoria, por así decirlo, en el conocimiento de la primera fuente, no existe la maldad. No existe lo que es una guerra. No existe lo que es el sufrimiento, la pobreza, la miseria. Eso no existe en la creación, en la memoria original de la creación. Entonces, ¿cómo tú vas a detener algo que no creaste? ¿Cómo vas a detener algo que no existe en tu dimensión? No puedes hacerlo, porque si tú conoces de la maldad, de la guerra, de la miseria, si ese padre creador conociese de eso, entonces sí fuese responsable porque él lo creó. Pero eso no existe en la creación y en las humanidades que nunca se desviaron. Esas cosas solo existen, les voy a mostrar nuevamente, eso solo existe en esta dimensión que ustedes están viendo acá. De Sofía en adelante. Se crearon todas esas cosas que nos hacen sufrir, están en esta dimensión. Y claro, la primera fuente, como no es alguien, ¿cómo querer que intervenga si no es un señor? No puede intervenir. Y no es que no puede porque no sea omnipotente, simplemente que es otra cosa, es otra dimensión. Está en otra vibración, luz, en otra frecuencia. Esta dimensión en la que estamos nosotros somos los responsables de haber creado eso y también somos los responsables de destruirlo. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y dónde está la ayuda? La ayuda está en esto que les acabo de explicar. La ayuda está en permitirnos seguir existiendo a pesar de los errores que seguimos cometiendo. La ayuda está en permitirnos seguir teniendo un espíritu luz para ascender a pesar de las situaciones oscuras que seguimos creando. La ayuda está en permitirle a esta humanidad volver a la luz a pesar de provenir de, bueno, lo más profundo de la oscuridad. Ahí en eso se encuentra la ayuda, la misericordia de la luz de la creación de permitirnos seguir respirando, de que nuestro corazón siga palpitando, de que la chispa de luz siga alumbrando en nosotros a pesar de los errores y la destrucción que hemos cometido. Ahí está la ayuda, porque fácilmente nos pudieron haber borrado hace rato y se acababa todo el problema y sufrimiento, pero la luz no actúa así. No es un señor castigador que si ve que algo que no le gusta, pues lo destruye ya. Y así no funciona, así actuaban los Elohim. Estos señores sí actuaban así. Ellos sí intervenían, ellos sí castigaban, ellos daban premios, si algo no les gustaba lo borraban, lo destruían, sí hacían pues los conflictos. Ellos eran los que actuaban de esa forma. Entonces querer que la primera fuente actúe dentro de lo que nosotros creemos y queremos que actúe es compararlo o rebajarlo al actuar de los Elohim. Es básicamente eso, porque no es un señor. Y otra cosa, Yaldabaoth tampoco es Jehová. Jehová y Yaldabaoth no es lo mismo, porque por acá colocaban si Yaldabaoth o Yahvé o Jehová no es el padre, Yaldabaoth no es lo mismo que Yahvé. Yahvé es uno de los Elohim. Yahvé es descendiente de la rebelión, donde lo primero que se crea en esa dimensión oscura es Yaldabaoth, esa memoria oscura que destruyó las humanidades, que se siguieron expandiendo y degradando, y en esa expansión y degradación en algún punto surgió lo que aquí denominamos el Elohim Yahvé y los demás Elohim que influyeron en las culturas. Yahvé es posterior a Yaldabaoth. Digámoslo así, Yahvé es hijo de Yaldabaoth. No son lo mismo y ese punto también es importante aclararlo. Bien, estas son de las preguntas más interesantes que me dejaron en la sección de comentarios, que espero, bueno,
poder haber respondido hasta cierto punto en este video. Por supuesto, quedarán más dudas y también en esta sección de comentarios me lo pueden dejar. Y si las veo interesantes, también las podría estar respondiendo en un futuro video. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.